De la propuesta presentada a mediados del año pasado por el Presidente de la República y el Presidente de la Comisión de Expertos de Seguridad Social, propuesta estructurada, colorario de las recomendaciones emanadas de la Comisión de Expertos, al proyecto que se ha terminado votando en Comisión de Seguridad Social y que tenemos hoy en este plenario a consideración, hay un abismo. El sustento técnico de esa propuesta fue quedando por el camino. No compartimos aquella propuesta y tampoco vamos a acompañar este proyecto de ley, entre otras razones porque solamente se aborda una parte del problema. Se centran los egresos asociados a las prestaciones de jubilaciones y pensiones y en las convergencias de los distintos subsistemas. Deja por fuera y no propone nada sobre los ingresos del sistema. Creemos que se podían haber abordado los problemas de inequidades, como por ejemplo las contribuciones especiales de seguridad social o en impuestos. La aportación patronal rural, por ejemplo, representa apenas casi la tercera parte de lo que pagan el resto de las empresas. Las exoneraciones existentes hubiesen merecido una exhaustiva revisión. La reforma no incluye mayores aportes de los grandes capitales. La riqueza que genera el país ha aumentado mucho más que la expectativa de vida. El PIB se triplicó desde 1995 a hoy y las fuentes de ingresos del sistema deberían nutrirse de esa riqueza acumulada y de una mayor contribución de los grandes ganadores de esta expansión económica. El sistema se financia con aportes tripartitos, trabajadores, empresarios y Estado. Lo único que aparece en la discusión es que el sistema es deficitario. Entonces, los trabajadores y trabajadoras deberán aportar más, trabajando más y cobrando menos en algunos casos. Por otro lado, en aras de la sostenibilidad, se discute aportes de los recursos por parte del Estado, pero no se discute mayores aportes de los empresarios. El capital debe tener una participación determinante y central en el financiamiento. El aumento de la productividad y la plusvalía tecnológica son fuentes de financiamiento que tienen que estar presentes en estas consideraciones, como también lo es el aporte estatal a través del direccionamiento tributario. La incorporación de tecnología muchas veces implica sustitución de mano de obra y genera ganancias extraordinarias para unos pocos y con menos aportes al sistema previsional. Si bien los artículos 256, 257 y 258 del proyecto prevén la creación de comisiones técnicas para abordar los servicios bonificados, exoneraciones de contribuciones especiales de seguridad social y de derechos y obligaciones respectivamente, consideramos que el proyecto de ley no tiene incorporadas medidas concretas y, de nuevo, referido a un tema altamente relevante, dado que casi la mitad del financiamiento del BPS se realiza en la actualidad a través de impuestos. En cuanto a las exoneraciones de aportes patronales jubilatorios, algunas aclaraciones, algunos datos. Las exoneraciones se dan en industria y comercio, civil y construcción, no en doméstico ni en rural. La Ley de Reforma Tributaria 18.083, en el artículo 87 redujo la tasa de aporte patronal jubilatorio del 12,5% al 7,5%. El artículo 90 agregó todas las exoneraciones y reducciones de alícuotas de contribuciones especiales de seguridad social, con excepción de 3 ítems, las comprendidas en el artículo 5 y 69 de la Constitución, que son los templos de las distintas religiones, instituciones de enseñanza privada y las instituciones culturales privadas. 2, las establecidas a partir de tratados internacionales y de las otorgadas a sociedades cooperativas. Y 3, las sociedades de fomento rural. De todas maneras, se mantienen otras exoneraciones, como las correspondientes a la empresa de servicios de transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros y la de las instituciones de asistencia médica sin fines de lucro. También, en el caso de las empresas de radiodifusión AM y FM, siempre que los ingresos de las mismas no superen los 2 millones de unidades indexadas. En noviembre del 2008 entra en vigencia la exoneración de aportes patronales jubilatorios a la UDELAR por las retribuciones con cargo a recursos con afectación especial, de acuerdo al decreto. Posteriormente a la reforma tributaria se han creado otras causales de exoneraciones, cooperativas sociales, régimen de aportación gradual, partidos políticos, entre otros. En el año 2006, antes de la reforma tributaria, la causal con mayor importancia relativa en términos de montos resignados por exoneraciones era la industria manufacturera, representando un 40,8% de las pérdidas totales de industria.
La seguían las instituciones de asistencia médica con un 23,3% y las instituciones de enseñanza privada e instituciones culturales de similar naturaleza con un 11,8%. Estas tres causales representaban un 75,9% del total. En el año 2019, ya con las exoneraciones de industrias manufactureras totalmente derogadas, la causal principal de exoneración pasa a ser la que comprende a las instituciones de asistencia médica, con un 51,3%, seguida de la enseñanza privada e instituciones culturales con un 29,3%. La tercera causal de importancia es la industria del transporte, con un 8,2% del total de pérdidas por exoneración del 2019. No entendemos hoy cuál sería el fundamento de muchas de las exoneraciones existentes. Tomando datos de los comentarios de Seguridad Social, el número 70 del cuarto trimestre de 2020 de la Asesoría General en Seguridad Social, en el año 2019 se dejó de percibir $172,1 millones por concepto de exoneración de aportes patronales jubilatorios. Habíamos dicho que con esta reforma ganan las empresas, las cámaras empresariales, a quien no se le tocan los aportes ni los impuestos. Pero además de las corporaciones empresariales, las otras grandes ganadoras son las administradoras de fondo de ahorro previsional. No podemos hablar con certeza de que las AFAP van a administrar más fondos. Lo que sí podemos decir es que amplían su ámbito de acción dada la incorporación de las cajas paraestatales, lo que conlleva problemas financieros a estas. Los costos de transición son altísimos y creemos que lo más grave termina de plano con el sistema solidario y lleva al lucro a estas cajas, universalizándolo a todo el sistema previsional, pasando a ser obligatorio además. Se incluyen todos los nuevos trabajadores y trabajadoras a partir de 6 meses de vigencia de la ley y se derogan las posibilidades de desafiliación de AFAP establecidas por ley en nuestro gobierno. Ingresarán al negocio trabajadores y trabajadores con ingresos más seguros y mayores en general al promedio, bancarios, profesionales, militares. Este proyecto hace más explícito el objetivo de fortalecer el pilar de ahorro individual beneficiando a las AFAP. Profundiza lo peor de un sistema de lucro que no fue adecuadamente evaluado y que perjudica a la enorme mayoría de la población, con menos participación de República AFAP y con más participación de las AFAP privadas. ¿Y por qué decimos esto? Porque el proyecto establece disposiciones que favorecen la competencia de las AFAP privadas en perjuicio de República AFAP. El artículo 111 cambia criterios y establece para las AFAP en general la asignación de administradora de oficio por el criterio de mayor rentabilidad neta para los afiliados que no hubiesen realizado elección de administradora, histórico reclamo de las administradoras privadas. Este pilar previsional, conocido como tramo de ahorro individual o de capitalización, tiene un alto costo para los aportantes, que está asociado a las elevadas comisiones que cobran las empresas administradoras. Esto se vincula directamente con el concepto de lucro que se considera esencial por los impulsores y defensores de este diseño. El objetivo es favorecer y estimular la competencia entre los operadores y así mejorar el rendimiento de los fondos invertidos provenientes de los aportes de los trabajadores y trabajadoras afiliadas. En la práctica, esto no funcionó como previeron los diseñadores de este pilar. En lo referente a las comisiones, el mercado fue incapaz de regular el monto de las mismas, existiendo durante largos periodos de tiempo diferencias muy importantes entre la comisión más baja del mercado y la más alta, lo que llevó a que las AFAP ganaran desde el inicio de su gestión hasta la actualidad varias centenas de millones de dólares. La competencia entre operadores tampoco sirvió para mejorar el rendimiento de las colocaciones realizadas con los fondos de las trabajadoras y trabajadores, ya que las AFAP en ese aspecto siguieron un comportamiento en manada para reducir riesgos vinculados a algunos aspectos de la regulación. Estas organizaciones han obtenido ganancias que se podrían haber destinado a atender otras necesidades del sistema. Debemos decir además que el régimen de las AFAP no es seguro en el sentido de que no se sabe cuánto se va a percibir porque depende de una serie de variables, como la rentabilidad, la tasa de interés, que determina el Banco Central del Uruguay para cuando el Banco de Seguros va a contratar la renta vitalicia, las expectativas de vida, etc. Se puede discutir sobre cuánto le sirve o no a un trabajador o trabajadora apartar a la AFAP. Lo que no se puede discutir es que quienes han hecho un gran negocio con ellas son las instituciones financieras que son sus propietarias. Las AFAP están vigentes desde 1996
Y el Frente Amplio, a lo largo de sus 15 años de gobierno, no terminó con ellas, es cierto, sin perjuicio de que aprobó algunas disposiciones, las que limitaron el cobro de las comisiones y también aquellas que permitieron que los trabajadores y trabajadoras mal informados que habían tomado la decisión de adherirse a las AFAP pudieran dejarlas. Reconocemos que tenemos la discusión interna con respecto a las AFAP en nuestra fuerza política. Puedo decir que desde el sector que represento, aquí en el marco de la bancada del Frente Amplio, nuestro compromiso es terminar con este régimen que consideramos muy negativos para los trabajadores y trabajadoras. A modo de síntesis, este proyecto de ley exime al sector empresarial de hacer una contribución para financiar el sistema previsional, descargando solamente en los trabajadores y trabajadoras el peso de la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias.